Muy buenas tardes, soy Carmen Enit Acevedo y esto es ¿Qué palo es noticia? 5:10 de la tarde. Sí, sé que entramos un poco más tarde, estoy tratando de conectar una entrevista que tenemos para hoy con el vicepresidente de la Universidad de Puerto Rico, Ubaldo Córdoba Figueroa. Y dentro de poco la vamos a tener, vamos a esperar que el señor director pueda cuadrar la entrevista porque hemos tenido un poco de problemas técnicos para que el vicepresidente entre, pero ya veo que está por ahí. Así es que el señor director que me dé el cue de cuándo estamos arriba con esa entrevista. Yo a las 5 de la tarde quería y quiero hablar con el vicepresidente precisamente de todos los asuntos sobre los sistemas de información Universidad de Puerto Rico, cómo la institución ha visto hackers o personas que atacan el sistema y todo el asunto de seguridad que incluso ha atacado el sistema, no de la misma manera, de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. Pero antes de eso, voy a todas las advertencias de rigor cuando empezamos este programa. Compartan, compartan, compartan. Recuerden que son los shares, como dirían en country, lo que es importante para mantener orgánico los productos de Bonita Radio, que estamos como siempre en bonitaradio.net. Allí usted puede donar y apoyar nuestro proyecto periodístico independiente, periodismo valiente y contestatario que queremos hacer desde esta plataforma. En el área de tarjetas de crédito PayPal, allí pueden conectarse y contribuir a través también de ATH Móvil. En el área de negocio, Fundación Periodismo 21. Y como siempre, cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 00919-400 y precisamente San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Me dice el señor director si estamos listos para hablar con el presidente de la Universidad de Puerto Rico, el ingeniero, y usted me corrige, Ubaldo Córdoba Figueroa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Espero que esté bien. Gracias por la oportunidad. Estamos muy bien. Usted es ingeniero, tengo entendido. Tengo un doctorado en ingeniería química, correcto. Muy bien. O sea que es producto de nuestro recinto universitario de Mayagüez. Eso es así. Ese es mi alma mater. Ese es su alma mater. Ingeniero, nosotros hemos querido hablar con usted porque en Bonita Radio hemos tenido diferentes informaciones. La última, y vamos a empezar por la última, es el asunto de que la Junta de Retiro le enviara, bueno, esa es la penúltima, una comunicación al presidente Jorge Haddock Acevedo sobre lo que había ocurrido con una simulación igualmente o con un problema de lo que ellos llamaron censura previa en términos de los correos que estaban llegando de diferentes fideicomisarios de el retiro de la Universidad de Puerto Rico, entiéndase los pensionados, a la universidad, a los correos institucionales, y de ahí había como un detente en lo que se verificaba un contenido y se le daba paso a la comunicación. Entendemos que esa carta llegó el 16 de agosto. El 18 de agosto, la información que tenemos es que el presidente le pide la renuncia o destituye a su principal ejecutivo de información, Ernie Pujols. ¿Qué fue lo que pasó y cuál es la investigación, si alguna, que ha hecho la Universidad de Puerto Rico con relación a ese reclamo de censura previa de la Junta de Retiro de la universidad? Pues agradezco la oportunidad para aclarar y hablar sobre este tema, y yo sé que es una preocupación muy genuina y con mucho gusto quiero sacarle este espacio, ¿verdad?, para dialogar sobre este tema. Uh-huh. Y quiero crear un poco de contexto, si me permite, y con mucho gusto voy a aclarar el asunto. Históricamente la Universidad de Puerto Rico inclusive se ha incrementado con todo esto de movernos hacia
la digitalización, las herramientas de trabajo remoto, la educación a distancia, que se ha acelerado obviamente con la pandemia. Las transacciones y las actividades que se llevan a cabo en la Universidad de Puerto Rico, pues se han incrementado, ¿verdad? Usando los sistemas de informática y sobre todo el correo electrónico y otras herramientas que nosotros usamos para poder trabajar y para poder estudiar y enseñar. En esa área se han establecido áreas de vulnerabilidad, áreas vulnerables de nuestro sistema que han estado siendo atendidos de distintas maneras y se ha incrementado esa visibilidad de nuestro sistema, donde tenemos que seguir implementando herramientas para mejorar eso. El asunto que usted menciona, y quiero tratarlo de descomponer en pedazos porque no quiero, hay cosas que están sucediendo simultáneamente y no necesariamente una cosa tiene que ver con la otra. Okay. Por ese asunto de la vulnerabilidad que ha habido, se comenzó un proceso de migración de las cuentas de email, de las cuentas de Gmail de la Universidad de Puerto Rico a las cuentas, a un sistema nuevo de Outlook, que son las cuentas que están en Microsoft. Eso fue un análisis que se llevó a cabo por la Oficina de Sistemas de Información. Comenzaron un proceso de análisis, dialogaron con todos los directores del sistema, todos los directores de la Oficina de Sistemas de Información y se tomó una decisión de que para poder adaptar e implementar nuevas medidas de seguridad que ya teníamos disponibles dentro de los servicios que teníamos con Microsoft, pues teníamos que hacer esa migración de las cuentas de Gmail a las cuentas a Outlook, que sería entonces el equivalente en Microsoft. Antes de que usted siga, ¿cuándo fue que ustedes detectaron esa vulnerabilidad del sistema Google para decidir que le iban supuestamente a incrementar la seguridad y migrar todo el sistema a Microsoft? Lleva años. Aquí, por ejemplo, se han llevado a cabo auditorías. Perdóneme, vicepresidente, ingeniero, ustedes son los que deciden. Fíjese Correcto. Que ustedes son los que toman la decisión administrativa de contratar a Microsoft, independientemente de lo que ya tenía Microsoft en la universidad, que yo entiendo que hay contratos hasta el 2013, para entrar en esa nueva faceta de que el sistema se mueva a través de la plataforma Outlook. ¿Cuándo fue que ustedes detectaron la vulnerabilidad y decidieron añadir ese contrato que entiendo que suma un poco más de 3.2 millones de dólares? Sí, pues, agradezco que me haga la pregunta para aclararle. El asunto del email y de la migración de Gmail a Outlook no tiene que ver nada con el contrato. El contrato como tal se renueva cada 3 años, desde hace casi 10 años a nivel sistémico, y ha estado vigente a nivel de la universidad en los recintos por casi 20 años. Principalmente para servicios de servidores, los accesos a los sistemas operativos, bases de datos, entre otras. Ya dentro de esos servicios, de ese paquete de servicios, sí hay herramientas de productividad y también hay unos servicios y herramientas de seguridad. Y lo que se ha estado haciendo es que por el historial que ha habido en el pasado, de todos algunos eventos que se han reportado en los recintos, hizo sentido, luego de un análisis que hizo la Oficina de Sistemas de Información, hacer una migración de la cuenta de Gmail a Outlook de herramientas que ya teníamos disponibles y de ahí habilitar o activar herramientas o elementos de seguridad que se van a estar poco a poco implementando mientras se vaya ejecutando este proceso de migración. Así que estos eventos ya han estado ocurriendo en el pasado y ocurre en muchas instituciones alrededor del mundo, no es nuevo. Y entonces esas herramientas, mientras vaya ejecutándose ese proceso de migración, van a ir activándose y van a haber mayores elementos de seguridad y la informática va a ser más rigurosa y más robusta, porque prácticamente estamos trabajando remoto, se están dando las clases de manera remota, a distancia, y esa interactividad queremos asegurarnos que esté segura. Así que esos son eventos que han estado ocurriendo ya por muchos años, es común en muchas instituciones. El correo electrónico por naturaleza es uno de las áreas más vulnerables y por eso es que se añaden estas herramientas de seguridad que tenemos disponibles ya en este contrato que se lleva renovando por muchos años.
Fíjese, el primer evento, y yo quiero circunscribir nuestra conversación inicialmente a Ernie Pujols porque quiero que me diga cómo fue que llegaron a destituirlo. Pero el primer evento que surge públicamente en mayo del año pasado, mayo quizás principios de junio, es precisamente unos correos no deseados de propaganda política partidista. Yo entiendo que la migración no estaba ahí completada. Pero entonces, el segundo evento de esa propaganda político-partidista del Partido Nuevo Progresista, el partido de gobierno, se da hace poco menos de una semana, la semana pasada. El sábado, este sábado no el anterior, una semana más o menos. O sea, tan vulnerable era Google como era Outlook bajo Microsoft, porque estamos hablando de la misma propaganda o diferente, pero propaganda político-partidista no deseada en los correos electrónicos de empleados y de profesores de la Universidad de Puerto Rico. Sí, aquí lo que sucede, y es que el evento que ocurrió recientemente, por ejemplo, el evento que mencionó que ocurrió el año pasado, eso se debió a campañas políticas o personas externas a la universidad que empezaron a enviar correos electrónicos a miembros de la comunidad universitaria. Y era fácil de identificar que que vino de alguna campaña o alguna persona que está abogando por algún candidato. Lo que ocurrió la semana pasada, lo que ocurrió fue un mecanismo que se llama spoofing, que es que alguien emula o simula que está enviando un mensaje oficial, pero esto se envió por un tercero, por una persona externa a la universidad, posiblemente no tenemos conocimiento, pero de un servidor externo a la universidad, crea ese ambiente y confunde, ¿verdad?, a la comunidad universitaria de quién viene y se ve tan real que uno piensa que es real, que salió de una de estas cuentas, pero cuando uno hace la investigación, que fue lo que hizo la Oficina de Sistemas de Información, se da cuenta de que es una manera de engañar a las personas. Ese asunto se atendió de inmediato, inclusive se activaron algunos elementos de migración. Estos eventos ocurren bien normalmente. Y de hecho, el tema de migración es para poder nosotros prevenir esos tipos de eventos. Fíjese, ingeniero, usted me dice sí. Eso, y yo, que soy no solamente una egresada de la Universidad de Puerto Rico, sino que llevo por lo menos 30 años de periodista en este país. Sí. Es la primera vez que yo tengo conocimiento público. Y créame, usted tiene una comunidad universitaria. Vamos a empezar por los números. ¿Cuántos son los usuarios del sistema de la Universidad de Puerto Rico, del sistema de información? Bueno, nosotros tenemos empleados activos 10,000 y estudiantes 50,000, pero por ejemplo en cuentas de Gmail, que eran las que teníamos anteriormente, eran casi 300,000 porque hay estudiantes, exalumnos que han mantenido esas cuentas. Igualmente los retirados. Correcto, y retirado, y esas cuentas están corriendo, la mayoría de ellas están corriendo en el ambiente de Gmail. Las que se han estado migrando son las de los empleados, que ese proceso de migración ya lleva como un mes y medio de inicio. Exacto. Primero, le digo que el evento que yo le estoy hablando de la política partidista no es del año pasado, es de mayo de este año. El último es el de la semana pasada. Por otro lado, es la primera vez que públicamente, y usted tiene, como usted dice, una comunidad hasta de 300,000, que usted sabe que son bien vocales, que la universidad, precisamente porque es la productora del conocimiento, es de donde sale la gente que en efecto quiere influenciar en el país y hacer trabajo por el país, son muy vocales con sus asuntos. Hubiera salido, pero a la menor provocación. Yo le puedo decir que en los últimos 20 años que yo llevo activamente, siendo no solamente una ex estudiante que volví a la universidad más tarde, que siempre he sido periodista en los últimos 30, es la primera vez que yo tengo información de que el sistema de información de la universidad, más viejo o más nuevo, esté atacado precisamente por elementos de la política partidista. Pero entonces vamos al tracto. ¿Qué pasó con Ernie Pujols? Porque desde mayo, junio, Ernie Pujols es uno de esos funcionarios que está siendo identificado
precisamente porque él se identifica como tal, utilizando las redes sociales, como una persona que está en vigilancia de los comunistas, como una persona que alardea de ser trompista, por ejemplo, ideológicamente asignado a ese partido republicano que dirige hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La universidad no hace nada con Ernie Pujols hasta que la Junta de Retiro emite una comunicación que nosotros en la discusión que tuvimos acá de esa comunicación, nos parece que es una comunicación que incluso le advierte a la universidad que están violando los derechos civiles y los derechos constitucionales de los fideicomisarios del retiro de la universidad. ¿Qué pasó que tomaron la decisión cuando la Junta de Retiro hace esa carta de despedir a Ernie Pujols? Pues mire, agradezco la pregunta nuevamente para aclarar este asunto. Han habido durante este proceso de migración algunos eventos, algunos relacionados a la migración, otros no necesariamente relacionados a la migración o no relacionados a la migración, punto. Uno de los eventos que sí se reportó durante este periodo era que habían cuentas que estaban haciendo cuentas migradas a Outlook, que estaban redirigiendo sus correos electrónicos a Gmail, a la vieja cuenta de Gmail. Eso genera una regla, ¿verdad? Y no quiero ser muy técnico porque no... Claro, se lo agradezco. Y sí, eso provocó que en muchos miembros de la comunidad universitaria, no necesariamente a los compañeros de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico, eso provocó que muchas de estas cuentas se autobloquearan o se paralizaran. Entendemos que lo que sucedió con los compañeros de la Junta de Retiro fue ese evento que ocurrió en muchos miembros de la comunidad universitaria, y ese asunto tan pronto fue detectado por los directores de sistemas de información, se corrigieron y debe estar funcionando sin ningún tipo de problema. El señor Ernesto Pujols estuvo trabajando con nosotros en la Administración Central como director de la Oficina de Sistemas de Información. Él renunció, él presentó su carta de renuncia. Entendemos que nosotros seguimos enfocados en la migración y los beneficios de la migración. Tenemos un nuevo director en la oficina, que es el señor José Pavón, es una persona con muchos años de experiencia, que ha trabajado y conoce sobre estos sistemas históricamente, inclusive vivió y trabajó cuando la universidad migró a Gmail hace casi 12, 13 años. Así que todas estas experiencias que hemos tenido se combinan con la experiencia que trae el señor José Pavón, que ha tenido muchísimos años de experiencia en la Universidad de Puerto Rico, para entonces liderar este esfuerzo, trabajar con los directores de OSI de cada una de las unidades. El sistema de retiro, por ejemplo, también tiene un director de OSI, y trabajar juntos para encontrar soluciones que mejoren la seguridad y la experiencia que tiene nuestra comunidad universitaria con nuestros sistemas de información y con todas esas herramientas de productividad. Vicepresidente, entonces quiere decir que ustedes desde mayo tienen una persona que públicamente se está identificando no solamente con los problemas de la migración, porque él era el director de ese sistema de información, sino que incluso cuando la Junta de Retiro hace la carta que hace, la entrega el 16, el 18, es él el que renuncia. Ustedes no le piden la renuncia, ni ustedes lo despiden. Ya los eventos que reportó el sistema de retiro, los compañeros del sistema de retiro, ya se había reportado por otros miembros de la comunidad universitaria y se estaban atendiendo. Obviamente las razones por las cuales el señor Pujols renunció son razones que él personalmente tiene, son razones que yo no conozco, pero son razones que respetamos también. Y en esa línea, pues nosotros estamos enfocados en seguir andando, seguir caminando en este proceso. Oiga, este asunto de la migración es un elemento importante para poder añadir esos elementos de seguridad y bien importante para los miembros de la comunidad universitaria. Algunos de estos asuntos que se han estado ventilando en cuanto a algunos de los correos electrónicos, nosotros no hemos migrado todavía a los estudiantes ni algunas otras cuentas. Tenemos que hacer todo ese proceso para poder implementar todas las medidas de seguridad
que ya tenemos disponibles, pero que no se han podido activar. En esa línea, pues estamos enfocados en atender, ¿verdad?, las experiencias que tienen nuestros estudiantes y nuestros profesores en este inicio del semestre. Y esa experiencia, como todo proceso, siempre es un proceso continuo de análisis y evaluación, recopilar el insumo de la comunidad universitaria, asesores, etcétera, para entonces tomar las decisiones pertinentes que nos ayuden a nosotros a tener un sistema confiable, seguro y de beneficio para todos. ¿Cómo llegó Ernesto Pujols a dirigir sistemas de información en la Universidad de Puerto Rico? Sí, cuando llegó el presidente Haddock a la universidad, él trajo como parte de su plan de trabajo hacer convocatorias abiertas y hacer entrevistas a muchas de estas posiciones. En el caso del señor Pujols, él pasó por un proceso de entrevistas, se entrevistaron varios candidatos y entre esos candidatos se entendió que él era la persona que tenía la experiencia y la capacidad técnica para algunos de estos temas que se estaban trabajando. Hemos tenido varios directores de sistemas de información. Son trabajos difíciles que requieren mucho envolvimiento. Así que la experiencia que él trajo al momento que se tomó esa decisión era por los candidatos que se evaluaron, era la persona que tenía esa capacidad. ¿A usted no le preocupó ni al presidente Haddock que ustedes tuvieran un jefe de sistemas de información que sus perfiles de las redes sociales definieran como parte de su trabajo velar comunistas en la Universidad de Puerto Rico? Siempre nos preocupa la comunidad universitaria y su planteamiento en todo momento. O sea, no siempre estamos pendientes y atentos a los reclamos de la comunidad y siempre cualquier expresión que haga cualquier miembro de la comunidad universitaria que trastoque esa confianza, pues siempre nos preocupa. El señor Pujols hizo unas declaraciones en su momento sobre este asunto. Él mencionó de que esas expresiones las hizo previo a la entrada a la Universidad de Puerto Rico. De febrero. Expresiones que hizo por algo que encontró del presidente Trump que él copió y puso. Eso fue lo que él mencionó en su momento. ¿Cuándo entró Ernie Pujols a la Universidad de Puerto Rico? Si no me equivoco, debe ser previo a la pandemia. Debe ser entre enero, febrero, por ahí más o menos. ¿Usted sabe de cuándo es esa foto que estamos circulando ahora mismo, donde él habla de los comunistas que va a vigilar de cerca? De febrero del 2019. Pues yo desconozco. Sí, él entró este año, en febrero aproximadamente. Exacto. Expresiones que él hizo previo a la entrada, pues desconocemos y tampoco estamos nosotros monitoreando. Eso es precisamente lo que estoy tratando de establecerle, que no son previos. Ya estaba en la Universidad de Puerto Rico, porque de hecho, de eso es de lo que habla, de que va a vigilar a los comunistas de la universidad. Pero entonces, finalmente. Pero él entró este año, el 2020. Exacto, pero finalmente deja el perfil y está ahí. Perfecto, la universidad no tomó ninguna decisión con relación a la permanencia de Pujols, a pesar de que tenía estas informaciones. Eso es lo que usted me está diciendo, porque a él no lo votaron. Ustedes dicen que él renunció y que sus razones tendrá. Entonces, finalmente, estamos en agosto del 2020 y ustedes tienen una situación que es la más reciente, de que ocurrió la simulación con los correos. Ustedes se querellaron. ¿De dónde es el servidor que ustedes dicen que ya tienen identificado? Porque eso no ocurrió en la Universidad de Puerto Rico, sino de un servidor externo. Sí, eso es una investigación preliminar. La Oficina de Sistemas de Información levanta una información preliminar. Dentro de ese análisis, ellos le dan un informe a la Oficina de Asuntos Legales de la Administración Central. Ahí se toman las decisiones si se debe ir a hacer una querella, ¿verdad?, en la policía o a las agencias pertinentes. Pero esos detalles de cómo se llevan a cabo serán reportados a las agencias pertinentes. ¿Y ustedes ya reportaron a las agencias federales, sobre todo, quiénes fueron su plantilla de trabajadores y directores de la Oficina de Sistemas de Información en el momento en que todo esto estaba sucediendo, incluso lo que estaba sucediendo con los correos electrónicos de la Junta de Retiro? Yo entiendo de que
cualquier requerimiento de información de alguna de las agencias, con mucho gusto nosotros se lo vamos a hacer llegar. O sea, que ustedes van a esperar que las autoridades federales, que las policías de Puerto Rico, eso es contradictorio con lo que ustedes hicieron, porque yo incluso vi una foto y nosotros la reseñamos acá, de que el presidente fue motu propio a el cuartel general de la policía a querellarse. Correcto. Usted me está diciendo que va a esperar que haya un requerimiento de información de las agencias. No, lo que me refiero es que y agradezco la pregunta nuevamente, sí se hizo una querella ante la policía por la investigación preliminar. Si hay algunos eventos adicionales y y en ese proceso de investigación que sigue siendo continuo, hay alguna información que deba ser enviado a alguna agencia federal o a cualquier otra agencia estatal también, con mucho gusto se va a hacer. Nuestro deber es cumplir con la ley y con los reglamentos de la Universidad de Puerto Rico. Estos procesos de recopilar información se hace en equipo, ¿verdad? con los departamentos pertinentes, y vamos a cumplir con los hallazgos y entrega de esa información, y vamos a cumplir con todos esos parámetros de lo más pronto posible. Sí, la escucho. No, no la escucho a ella.